Y vamos a compartir. Acá. Ya. Ya, ahí sí. ¿Ven el PPT, no es cierto? Sí, se ve. Ya, súper bien. Perfecto, entonces vamos a comenzar con el capítulo de carbohidratos. Espero que se entretengan. Eh, sobre los carbohidratos, el término hidrato de carbono, azúcar o sacáridos son todos sinónimos y es usado ya que significa azúcar en muchos idiomas, como en el sankara, en el sánscrito, sacarón en griego y sacarum en latín. Y la diferencia, o digamos que en general se entiende que los sacáridos son, o los carbohidratos se pueden considerar como compuestos simples o bastante complejos. Los simples son solamente las moléculas de azúcares, los carbohidratos como tal, en general tienen se encuentran de forma natural, que es a lo que nos vamos a dedicar más que nada, y los más complejos corresponden a aquellos en donde una estructura dada se comienza a proliferar en 2, 3, 4 o 5 distintos componentes en una cadena, inclusive formando cadenas poliméricas en compuestos, en carbohidratos más complejos que se entienden como polisacáridos. Y cuando están formando estos polisacáridos, entonces vamos a revisar que también pueden ser hidrolizados para volver a entregar nuevamente cada uno de los carbohidratos constituyentes de aquella cadena, como aparece acá esquematizado. Hay unas subunidades de azúcares que por hidrólisis al final dentro de un polisacárido terminan entregando todos esos monosacáridos para la alimentación. Tienen una fórmula general de CnH2n o N, en donde para el caso de los azúcares naturales el N varía entre 3 y 8, y en realidad se considera que son hidratos de carbono, como el nombre lo dice, porque es una molécula de agua, de carbono, unida con, o N moléculas de carbono unida con N moléculas de agua. Por eso es que se le reconoce como carbohidratos. Las aldosas, entonces, son monosacáridos que poseen un grupo aldehído y las cetosas son monosacáridos que tienen un grupo cetona. Y de aquí en adelante, entonces, quiero que nos comencemos a familiarizar con la nomenclatura, entender de que vamos siempre a trabajar con aldosas y cetosas y que se van a diferenciar nada más por la posición en que se encuentra ese grupo carbonilo dentro de una cadena o dentro del esqueleto del azúcar. Veamos a qué nos referimos con esto. Los monosacáridos, entonces, esto se está moviendo solo.
Entonces, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, vamos a tener triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, septosas u octosas. De fórmula C3, H6O3, C4, C5, C6, C7 o C8. Y si se fijan bien, N es el número de átomos de carbono, que también además define la cantidad de moléculas de agua. El peso molecular como tal, entonces se va a diferenciar de un monosacárido con respecto al otro en una cantidad muy definida. Por lo tanto, considerando solamente el peso molecular, yo puedo indicar o entregarle esta información qué tipo de aldosa o cetosa se está, o con qué tipo de aldosa o cetosa se está trabajando. Hay solamente dos triosas, dos compuestos que poseen 3 átomos de carbono con una molécula de agua. Y esos son el gliceraldehído, que es una aldotriosa, o la dihidroxiacetona, que es una cetotriosa. Se nombran solamente como triosas, eh, indicando la cantidad de átomos de carbono que posee aquel monosacárido. Y fíjense la diferencia que hay entre los dos. La diferencia es sencilla. En un caso, en el gliceraldehído, tenemos un grupo aldehído que está en la parte más alta de este esqueleto de átomos de carbono, mientras que en el caso de la dihidroxiacetona es el grupo carbonilo que está en la segunda posición dentro de la cadena. Esta es una aldosa, esta es una cetosa, aldosa por el aldehído, cetosa por el grupo carbonilo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambas moléculas? ¿Alguien se da cuenta? Además de que el grupo aldehído y uno posee un grupo aldehído y otro grupo cetosa, cetona. Uno tiene un alcohol y el otro tiene una cetona en el carbono anterior. Claro, exactamente. Pero fíjense en este detalle. Fíjate de que aquí tienes el grupo carbonilo unido a un CH2OH y a un CH2OH, mientras que acá no lo está. Esta cetotriosa es un compuesto ópticamente no activo. No posee ningún átomo de carbono que posea alguna estereoselectividad. Mientras que esta de acá sí lo posee. Ese átomo de carbono me define que yo puedo tener dos tipos de estructuras. Una en donde el grupo hidroxilo esté hacia la derecha u otra donde el grupo hidroxilo esté hacia la izquierda. Y van a ser estructuralmente dos moléculas distintas. Van a ser imágenes especulares entre sí. Lo que no ocurre con la dihidroxiacetona. Entonces, para el caso del gliceraldehído, vamos a tener la posibilidad de permitir que el grupo hidroxilo se encuentre hacia este lado o hacia el otro lado de la molécula, formando el R-gliceraldehído o el S-gliceraldehído. ¿Se fijan? A diferencia de la hidroxiacetona, que es una cetotriosa, el gliceraldehído posee dos distintos tipos de estructuras. La conformación R y la conformación S. Y claro, eso complejiza un poco más las cosas a la hora de estudiar todos estos compuestos. Porque hay que tener cuidado en la conformación de cada uno de los átomos de carbono para considerar más adelante entonces su reactividad. El señor Fischer fue una persona que no solamente se dedicó a los azúcares, hizo grandes aportes dentro de la química de los azúcares, Emil Fischer, pero también trabajó en otras áreas de la ciencia. Pero la contribución que hizo a lo que es la química de los azúcares, de los carbohidratos, son lo que se entiende como las proyecciones. Y lo único que hizo en realidad fue tratar de que nos simplificáramos un poco la vida, diciendo de que esta conformación estereoquímica, que nosotros conocemos bastante bien, se puede simplificar para el caso de los azúcares de esta manera. Eso también lo hizo más adelante con los aminoácidos. En donde
Una línea vertical considera proyecciones o enlaces proyectados hacia el fondo de la pantalla, y una línea horizontal considera enlaces proyectados hacia adelante en la pantalla. La glucosa se aisló de las pasas en 1745 por hidrólisis del almidón en 1811. Y Emil Fischer, que bueno, determinó su estructura en un trabajo publicado en 1900. Di y monosacáridos. Ese es el siguiente punto de inflexión dentro de todas estas cosas que tenemos que ir aprendiendo acá. En 1891, Emil Fischer hace una asignación arbitraria de D y L a los enantiómeros del gliceraldehído. Lo que pasa es que aquí hay algo que debemos tener claro y comprender bien clarito. Lo que pasa es que el gliceraldehído y el D-gliceraldehído, el L y el D, son moléculas que poseen un centro quiral y que por lo tanto, desde un punto de vista espectroscópico y desde un punto de vista de sus propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, etc., son muy similares entre sí, prácticamente idénticas. Probablemente hay alguna diferencia entre una décima de fusión entre una molécula y la otra, ya que cuando son compuestos puros, forman estructuras cristalinas que son completamente idénticas, y por lo tanto el sólido es prácticamente igual del uno con respecto al otro. Y también ocurre con la mezcla racémica. Luego es muy difícil diferenciar un enantiómero R de un enantiómero S por una técnica espectroscópica definida, si es que no sabemos de qué manera podemos separar uno con respecto del otro. Entonces, en esa época, en 1891, Emil Fischer lo que hizo fue definir que habría una serie de compuestos de tipo D o una serie de compuestos de tipo L, algo que después nos daremos cuenta pasa a ser un poco confuso. Y lo hizo considerando la manera en que estos compuestos son capaces de rotar la luz. Cuando yo pongo un enantiómero en solución acuosa a una determinada longitud de onda de una lámpara de emisión, llego a pasar luz a través de esa solución a una temperatura que también tiene que ser fija. Miren, aquí aparece a 25 grados, es la línea D del sodio, y me da un valor de más 13,5 y otro valor de menos 13,5. Esa es la manera en que uno puede identificar un enantiómero R de un enantiómero S. Y en realidad, lo que se utilizaba como nomenclatura en esa época para definir que gira la luz en dirección de los punteros del reloj era la letra D de dextrógiro. Mientras que cuando gira en contra de las líneas del reloj es la letra L de levógiro. Y eso es una propiedad física que está relacionado, y aquí perfectamente en el caso del gliceraldehído, con su conformación estructural. El D tiene la conformación R, el L tiene la conformación S. Entonces Fischer dijo, bueno, de aquí en adelante, porque hay azúcares que tienen más de 3 átomos de carbono, de aquí en adelante todo lo que se estudie en cuanto a azúcares va a tener que ver con la serie D de monosacáridos o la serie L de monosacáridos. Va a guardar relación con un asunto conformacional que se origina en el gliceraldehído y que por homología se va a extrapolar a todo el resto de los azúcares en la serie. Y entonces él siempre va a considerar de que en el caso que el grupo hidroxilo del átomo de carbono que se encuentra justo antes del último grupo, CH2OH, cuando está a la derecha, va a corresponder a un azúcar de la serie D, y cuando está a la izquierda, va a un azúcar de la serie L. Y aquí entendámonos bien, aquí deja de lado la propiedad física de rotación de la luz y solamente hace la analogía, ¿okay? Estructural. La última parte del azúcar me va a definir si es que se pone la serie D o se corresponde a la serie L. ¿Se entendió?
sea, profe, que para la asignación de E o L, en el caso de monosacáridos, es arbitrario, no hay que seguir lo que aprendimos antes, sino que tenemos que fijarnos dónde está la última función y el OH respecto a ella. Claro, eso es como funciona. Es así como funciona. Uno, cuando ve dentro de la serie, y ya lo vamos a ver en un ratito más cuando yo les ponga todos los azúcares que existen, ahí se van a dar cuenta un poco mejor que lo que uno hace es revisar la última parte del azúcar en el esqueleto y en donde esté ese grupo hidroxilo va a ser hacia qué lado, qué tipo de serie es o qué tipo de serie se trata. Y ya les adelanto que la serie B es la forma natural y la serie L es la que no ocurre en la naturaleza. Aquí está el detalle, fíjense. Estas son las aldosas. Dice, la menor numeración la define el átomo de carbono más oxidado. En este caso es el aldehído. Ese es el átomo de carbono 1. Y hacia abajo en el esqueleto voy poniendo el átomo de carbono 2, el átomo de carbono 3, el átomo de carbono 4. Y este de acá es el que me define la conformación, si es que es E o si es que es L. Como está a la derecha el último átomo de carbono que es ópticamente activo, digo que pertenece a la serie D. Mientras que si está hacia la izquierda, en el último átomo de carbono ópticamente activo, justo antes del CH2OH, o sea, el penúltimo, va a ser de la serie L. En las cetosas ocurre exactamente lo mismo. La numeración UPAC parte con el primer átomo de carbono acá arriba, el número 1, de tal manera que la menor numeración le corresponda al átomo de carbono más oxidado, que las cetosas es ese grupo carbonilo. Entonces, 1, 2, 3 y 4, y en el átomo de carbono 3, nuevamente, si el grupo hidroxilo está a la derecha, va a ser la conformación de tipo D. Si el grupo hidroxilo está a la izquierda, va a ser la conformación de tipo L. ¿Va a ser la serie D o va a ser la serie L? ¿Se entiende? Aquí están todos los monosacáridos que son de tipo natural. Tenemos la D-eritrosa, la D-triosa, en el caso de las tetrosas. Cada una de ellas me define un siguiente azúcar en la cadena, porque lo único que estoy haciendo aquí es mantener la parte más baja del esqueleto y poner acá entre medio un átomo de carbono con el grupo hidroxilo a la izquierda o con el grupo hidroxilo a la derecha, formando silosa y lisosa. En el caso de la eritrosa se formarán la ribosa y la arabinosa. Estas de aquí entonces generarán otros dos azúcares, al igual que la lisosa, al igual que la arabinosa, al igual que la ribosa. Me aparecen las hexosas, terminando en la alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. No se preocupen que ustedes esos nombres no se lo tienen que aprender. ¿Se entendió cómo se formó toda esta estructura, con toda esta ramificación de la serie de las aldosas? Ok. Entonces, hay algunas definiciones que me interesa de que queden, que aquí las discutamos. Dice, se conoce como epímero, un tipo especial de asterómero que difieren únicamente en la configuración de un átomo de carbono. Por ejemplo, la degulosa y la deidosa. Degulosa y deidosa. A ver. Derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha, de izquierda. Se fijan que entre la gulosa y la idosa la única diferencia está en este átomo de carbono en cuanto a la posición del grupo hidroxilo. Eso se entiende que es un epímero. Sí, no más y menos. Antes de que discutamos los epímeros, reforcemos un poco más lo que yo les había comentado antes.
Ustedes entienden y saben y manejan perfectamente la conformación de tipo R y la conformación de tipo S. Y que es una situación completamente estructural. Yo defino que el átomo de hidrógeno quede hacia atrás y la posición de los tres sustituyentes que están unidos a ese átomo de carbono, dependiendo del tipo de átomo al que esté unido, me va a definir la posición y yo voy a poder decir esto es R o esto es S. Y ese es un asunto que define en forma estructuralmente una molécula. En realidad un átomo de carbono, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Sí, Ok. El D y el L lo discutimos que desde un punto de vista práctico tiene que ver con que desde el punto de vista físico es la medición o la rotación de la luz hacia la izquierda o a la derecha. D es en el sentido del reloj, que sería hacia la derecha, es dextrógiro. L en contrasentido del reloj, que sería hacia la izquierda o sería levógiro. Perfecto. Eso es D y eso es L desde el punto de vista de la aplicación de la luz, de la rotación de la luz. Pero acá el señor Fischer nos dijo, no, para los azúcares, D significa que es la serie D, y tenemos que necesariamente revisar hacia en qué posición se, se posiciona el último grupo hidroxilo del átomo de carbono ópticamente activo dentro del esqueleto, este de acá, este de acá o este de acá. En este caso son todos hacia la derecha y por lo tanto pertenecen a la serie D. Y no tiene nada que ver con la rotación de la luz. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cómo se define? Tampoco se define con que sea R y S. Un R no necesariamente gira la luz hacia la derecha y un S no necesariamente gira siempre la luz hacia la izquierda. Ese menos, este más que está aquí, define lo que esta molécula hace cuando está en solución y hacia qué lado rota la luz. El más, este sí que está relacionado con el giro de la luz en una determinada dirección. Más en el sentido del reloj, menos en contrasentido. Y por lo tanto, D, que deberían ser todos dextrógiros, en realidad no lo son. Porque algunos de ellos rotan la luz positivos y otros rotan la luz negativo. Entonces, eso es el más y el menos. Me define de qué manera se rota la luz. No guarda relación con el R, no guarda relación con el S, no guarda relación con el D. ¿Se entendió? Diga. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. La verdad es que me gustaría saber si ese más y menos se tiene que definir de forma experimental. Exactamente. Ah, ya. Y ese es el gran detalle. Porque uno podría pensar de que todos los R deberían rotar la luz en forma positiva. Y aquí olvidémonos de los azúcares. Y eso no es así. No necesariamente ocurre. Hay conformaciones de tipo R que rotan la luz en forma positiva y hay conformaciones de tipo R que la rotan en forma negativa. Luego, eso se define necesariamente en forma experimental. El R se define desde el punto de vista de la estructura. El D para los azúcares se define desde el punto de vista de la posición del grupo hidroxilo en el último átomo de carbono antes del H2OH. Ese de allí. Y el más y el menos, al laboratorio hay que medirlo. ¿Ok? Definamos entonces, ¿estamos claros con eso? ¿O no? entonces está la configuración que vimos ROS, está la configuración DL, que es lo que vimos recién, y está por otra parte si gira la luz hacia la izquierda o a la derecha, y eso se tiene que probar experimentalmente, ¿verdad? Exactamente. El R y el S se hace estructural, lo haces tú lo defines, y todos van a encontrar lo mismo. El más o el menos tienes que ir al laboratorio y ver si es que cómo hace el giro de la luz. Y el D y el L, para el caso de los azúcares, lo definimos con ese átomo de carbono, el penúltimo dentro del esqueleto del azúcar.
¿Ok? Ahora bien, los epímeros son aquellos tipos, son epímeros, son pares de moléculas en donde la única diferencia que existe entre la una y la otra guarda relación con que uno de los átomos quirales se diferencia entre una molécula y la otra. Gulosa e idosa son epímeros entre sí. Galactosa y talosa también son epímeros entre sí. ¿Idosa y galactosa serán epímeros entre sí? No deberían porque hay dos hidróxidos distintos, ¿no? Exactamente. Entonces, estos pares, estos de aquí, estos de acá y estos de acá, son epímeros entre sí porque solamente se diferencian en la posición del grupo hidroxilo en un único átomo de carbono. Es interesante que también sepan qué es o qué es lo que vamos a entender como un compuesto meso. Y para entender lo que es un compuesto meso, yo les pido que por favor consideren este grupo CHO de allí, o que los grupos aldehídos que están dentro de toda esta serie son grupos CH2OH, ¿ok? O que ambos grupos de acá son dos grupos aldehídos, o que ambos grupos de acá son dos grupos ácidos carboxílicos. Lo que me interesa es que ahora analicemos lo que es un compuesto meso, porque es bastante simpático de un punto de vista físico. Un compuesto meso no es capaz de rotar la luz. Por ejemplo, si este grupo de acá fuese un CH2OH, y yo pongo un plano de simetría que disecta la molécula en dos justamente en este lugar, me voy a dar cuenta que tanto arriba de ese plano como debajo de ese plano veo exactamente lo mismo. Y cuando eso ocurre, esa molécula posee 4 centros ópticamente activos y no rota la luz. Eso es lo que se entiende como un compuesto meso. ¿En dónde habría otro compuesto meso? ¿Aquí habría o no habría? Acá, aquí. ¿Qué opinan de este? ¿Aquí habría un compuesto meso? Sí, ahí hay simetría. Acá. No, mentira, perdón, no. No, ¿no es cierto? Porque yo miro arriba y veo dos grupos hidroxilos a los pies. Veo abajo y veo dos grupos hidroxilos a la cabeza, por decirlo así, si no estuviese tendido en forma horizontal acá. Y tampoco. Este de acá, tampoco. Este sí. ¿Se fijan? Este sí sería. En el caso de la pentosa, lo que uno hace es disectar la molécula justo por la mitad. Entonces yo veo medio hidroxilo para arriba, medio hidroxilo para abajo. Si este fuese un grupo CH2OH, claramente, ¿cuál sería el compuesto meso? Este de acá. Este no lo sería. Y este sí lo sería. Aquí aparece otro compuesto meso. Y este de acá no lo sería. ¿Se fijan? En el caso de las tetrosas, si ese fuese un compuesto H2OH, este sí sería un compuesto meso. ¿Ok? Ese es el compuesto de... Ese es el concepto que yo les quería dejar de lo que es un compuesto meso. Bueno, ¿para qué sirve? Sirve para que yo eventualmente les diga, se encontró la reducción de tal compuesto utilizando tal y cual cosa, dio como resultado un azúcar que posee una estructura, un compuesto meso. Y cuando yo les digo eso, los obligo a que definan una estructura y no la otra. Ya se van a dar cuenta. ¿Consulta hasta acá? Profe, disculpe. Diga. Se supone que los grupos iniciales y finales deberían ser los mismos, ¿cierto? Para el caso de que sean compuestos mesos, sí. Ya, súper. Muchas gracias. Por eso es que puse compuesto meso es aquel que contiene átomos de carbono asimétricos.
es aquiral, por poseer un plano de simetría. Por ejemplo, la forma reducida, CHO como CH2OH, o sea, todos estos CH2 como CHO como CH2OH, u oxidada, ambos grupos terminales como CO2H de la D-silosa. D-silosa, esta de acá. ¿Se fijan? Por eso es que había que tener la salvedad de ponerlos con esa forma oxidada completa. Esas son las aldosas. Veamos cuáles son las cetosas ahora. ¿Cuáles son las D-cetosas naturales? Y son las que aparecen acá. Las cetotriosas, cetotetosas, cetopentosas y cetohexosas. Si analizamos las primeras, las cetotriosas, hay un único compuesto que es el 1,3-hidroxipropanona. No posee un centro activo. En el caso de los cetotetrosas, se conoce solamente una conformación porque es la serie D. La otra conformación también existe, es la serie L. La D eritrulosa. Enseguida la D eritrulosa me define otras dos conformaciones, la D ribulosa y la D celulosa, que es agregar un átomo de carbono más acá, con el grupo hidroxilo hacia la derecha o hacia la izquierda, y enseguida de la D ribulosa definimos la D-cicosa y la D-fructosa, agregando otro átomo de carbono y poniendo de nuevo un grupo hidroxilo a la derecha y otro grupo hidroxilo a la izquierda. La D-celulosa me definen la D-sorbosa y la D-tagatosa de la misma forma. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño descanso de no más de 10 minutos para seguir entonces después con la clase. Bueno, ya. Nos vemos en 10 minutos.